Yo les planteé a ellos, a Catalina Harvey Eurides, que por parte de cada entidad iban a tener 20 minutos, media hora, para para contarnos, para hacer su exposición, y luego sí intervendríamos desde Hacemos Memoria con algunas preguntas. Mi nombre es Margarita Izaza, soy editora del portal periodístico de Hacemos Memoria, y posteriormente el público puede intervenir y hacer las preguntas que considere necesarias para mayor ampliación o en fin. Eh, a ellos les planteamos la exposición con dos preguntas previas como orientadoras que llaman, cómo realizan su trabajo de documentar, consolidar información y analizarla, y qué tipo de dificultades enfrentan como sección de información y como parte de la entidad del Sistema Integral de Paz. Muchas gracias también a todos los que están conectados y que les interesa igual que a nosotros este tema que hoy nos trae. Cómo trabajamos nosotros desde la Jurisdicción Especial para la Paz, en específico del grupo en el que trabajamos mi compañero Harvey y yo, que es el grupo Análisis de Información. Pues les traemos hoy en especial atención el tema de los desaparecidos y cómo contribuimos en este caso a la justicia. Digamos que nuestra presentación se va a ir en estos 5 temas. Primero, contarles un poco rápidamente sobre las medidas cautelares y cómo estas tienen relación principal con la búsqueda de desaparecidos. Después, cómo hacemos la articulación al interior de la jurisdicción de los diferentes grupos de trabajo, justamente para contribuir también a esta búsqueda de los desaparecidos. Cuáles son los aportes y las contribuciones puntuales de nosotros como GRAI y casos de estudio que nosotros hemos desarrollado al interior en el aporte de la búsqueda de desaparecidos. Contarles un poco sobre el universo provisional de hechos que por mandato de la sala de reconocimiento nos dan esta orden al GRAI de generar este universo provisional de hechos, no solo para responder al universo de desaparecidos, sino para responder a los diferentes macrocasos que trabaja la jurisdicción. Y por último, darles unos pequeños datos de un caso de estudio que también presentamos en la audiencia de seguimiento a la medida cautelar nacional sobre desaparecidos de miembros de la fuerza pública. Inicialmente se tenían 16 lugares protegidos. Digamos que una vez se hace todo el análisis de las diferentes medidas cautelares, lo que se buscaba era ya generar, esto fue un punto de partida realmente para consolidar la medida cautelar nacional en ese sentido. Un poco qué es lo que buscaba esta medida cautelar nacional, justamente una urgencia sobre todo para evitar la pérdida de material genético en los cuerpos que se tenían recuperados en estos lugares de las medidas cautelares y sobre todo digamos que contribuir a la búsqueda de la entrega digna y pues obviamente de una satisfacción del derecho de las víctimas, en este caso de la entrega. Para los que no están familiarizados con las medidas cautelares, son lugares de protección donde hay posibles cuerpos de personas pues, dadas por desaparecidas y lo que busca en estas medidas cautelares pues es proteger y contribuir a la identificación o a los procesos de identificación. Estas medidas cautelares han sido una herramienta jurídica supremamente clave para despertar acciones tempranas en términos de restauración y pues de reparar el daño causado pues por años de conflicto. Inicialmente pues empezaron con estos diferentes lugares en estas diferentes medidas cautelares, pero se han emitido diferentes decisiones para llegar a esta medida cautelar nacional. Digamos, como un primer auto que aboca el conocimiento para una solicitud de una medida cautelar. Esto fue promovido por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, de Movice. Después hubo una siguiente decisión en donde ordena la vinculación de diferentes entidades, ya sea en orden nacional, en orden departamental o en orden municipal, justamente para contribuir a este proceso de búsqueda. Una siguiente decisión que crea como o ordena unos cuadernos separados y genera como diferentes regiones que digamos que organizan estos lugares, estos 16 iniciales lugares, y luego una que vincula por último una medida cautelar de Aveiva que no estaba contenido. Y ya entonces, digamos que con estas diferentes decisiones y estas medidas por separado, pues se genera una medida cautelar nacional en donde se busca proteger los derechos a la memoria y apoyar el fortalecimiento de búsqueda en los diferentes despachos, desde las diferentes medidas y desde las diferentes entidades en los diferentes órdenes. Esto lo que busca justamente es generar un proceso restaurativo que, como les decía antes, pues apunte a esta satisfacción de los derechos y la garantía sobre todo de no repetición. Entonces empezamos con
una medida cautelar nacional que se da en este auto del 17 del 2024. Entonces, esto ya empieza a generar diferentes acciones, diferentes intercambios de experiencia para proteger los derechos de las víctimas. Digamos que ahí hemos tenido ejercicios con los colectivos, por ejemplo, de Falsbordan, donde digamos que reconocemos los avances que han hecho cada una de las entidades de la sociedad civil para contribuir a la protección y la búsqueda de estos desaparecidos, pero también hemos tenido diferentes experiencias internacionales con fundaciones en Guatemala y en Argentina, que busca también contribuir a apoyos, en este caso específicos de antropología forense, para la búsqueda de los desaparecidos. Digamos que esto en el marco de la medida cautelar nacional y cómo llevó a esta medida, pero las medidas cautelares también, en específico la medida cautelar nacional, también nos, digamos que nos aporta y nos da una experiencia muy importante en la realización de los TORS. Para los que no están familiarizados, los TORS son los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, que realmente son acciones específicas o concretas que se le asignan a los comparecientes cuando reconocen la responsabilidad pues, de sus acciones y de los hechos, y lo que busca un poco es que se restauren los daños causados. En este caso puntual de los desaparecidos, también a través de los TOARS se busca que los comparecientes contribuyan con información sobre personas y también sobre lugares de estas personas desaparecidas. Al interior de los macrocasos también, si bien tenemos unos hechos muy específicos y unos territorios muy específicos para los diferentes macrocasos, en sus investigaciones también se incluyen y se hacen imputaciones a los máximos responsables por hechos de desaparición forzada. Por ejemplo, el macrocaso 1 de retenciones ilegales, no solamente se hicieron imputaciones de estas retenciones, sino también de hechos de desaparición forzada. Y como les decía de los TORS, pues se busca que contribuyan con información sobre lugares. La unidad del GATEF, específicamente la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción, también busca contribuir con la localización y la recuperación de cadáveres de personas dadas por desaparecidas. En su rol de policía judicial también tiene no solamente la responsabilidad de custodiar los cuerpos y hacer un cotejo de la información genética, sino que también custodia información y la evidencia física asociada y nos ayuda a tomar decisiones para la exhumación o la protección de los cuerpos y por ende después de una entrega digna. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por ejemplo, también realiza audiencias territoriales con aportes de verdad que lo que permiten es generar o contribuir a la información para la búsqueda de desaparecidos en el caso de los no máximos responsables. Diferentes actores al interior de la jurisdicción también tienen acciones en pro del aporte a la información para la identificación de personas desaparecidas. Ahora, nosotros como GRAI puntualmente, como vieron al inicio, como les contaron, nosotros realizamos análisis de contexto para contribuir a las decisiones o a la toma de decisiones de los diferentes macrocasos y bueno, de los magistrados como tal. Entonces, nosotros en el marco de las desapariciones hemos hecho análisis de contexto de zonas que ya fueron priorizadas por los diferentes macrocasos, pero también hemos hecho análisis de contrastación de fuentes para contribuir con información adicional. Y en algunos casos hemos hecho identificación de información de personas que ya están identificadas porque, por ejemplo, se tiene un cuerpo identificado en alguna de las medidas cautelares o en alguno de los lugares que fueron protegidos. Específicamente, hay estos tres ejemplos que hemos realizado para el tema de desaparición forzada puntualmente. Hicimos una contrastación de información de unos cuerpos que fueron identificados en algunos cementerios de Risaralda y Quindío. Logramos la identificación adicional de 16 cuerpos que ahorita están en cotejo de información con el GATEF de la UIA y se han encontrado que potencialmente podríamos exhumar 3 de esos cuerpos que fueron identificados y que ya se tiene información con la familia para poder hacer todo este proceso de entrega. Hicimos una identificación de información en el universo provisional de hechos, que ya les voy a contar un poco qué es, sobre víctimas de desaparición forzada en específico para Comuna 13, justamente para encontrar información que nos permita identificar en esta zona en específico de la Escombrera. E hicimos el caso que les traía de estudio
una identificación de información en el UPH también, pero de víctimas de desaparición forzada que son miembros de fuerza pública, que es como el ejercicio más reciente que fue el que aportamos en la audiencia de seguimiento a la medida cautelar nacional. Ahora, irnos a este caso puntual que estamos desarrollando sobre desaparecidos miembros de fuerza pública, el universo provisional de hechos, como les contaba, nació en el auto 11 del 2020, en el cual la sala de reconocimiento de verdad le hace al GRAI o le ordena al GRAI como dos tareas principales. Una primera tarea en donde le ordena el realizar un catálogo de los informes que fueron llegados a la jurisdicción, en especial a la sala, de diferentes organizaciones de diferentes instituciones de diferentes niveles. Entonces, este primer paso fue esa consolidación de este catálogo. Y después, con esa información que llegaba de esos informes, pero también de información de bases de datos que llegaron de las diferentes entidades, pues se dio o le ordena la consolidación de un universo provisional de hechos. Entonces, nosotros en este UPH lo que hacemos es la integración de múltiples bases de datos de diferentes entidades. Como pueden ahí ver, tenemos información sobre organizaciones civiles, sobre entidades estatales como la Fiscalía, el Registro Único de Víctimas, tenemos información de organizaciones de pueblos étnicos, incluso fuentes al interior de la jurisdicción desde los diferentes macrocasos, organismos internacionales y otras entidades que lo que reúnen es una gran base de datos de más de 23 millones de registros con información sobre víctimas, responsables u otros tipos de sujeto con hechos relacionados al conflicto armado. Como pueden ver, la mayoría de los registros contienen información sobre víctimas, le siguen presuntos responsables y otras víctimas como víctimas indirectas, denunciantes y testigos. Esto todo es información documentada de las fuentes. ¿Por qué digo que es importante hacer como este zoom grande en que es información documentada? Y es porque nosotros los análisis que hacemos al interior de la jurisdicción o en específico del GRAI son análisis de los patrones de documentación. Nosotros no damos respuesta al fenómeno como tal de lo que pasó o no explicamos como tal el fenómeno y tal cual como pasó, sino a través de lo documentado hacemos análisis de eso. Un poco que tiene como este universo provisional de hechos, como les decía, tiene más de 23 millones de registros. En este caso, en este momento tenemos más de 500 entidades o organizaciones sociales que aportaron información a la jurisdicción de hechos en relación al conflicto armado. Tenemos sistematizados a la fecha más de 1000 informes que aportan pues estos hechos o esta caracterización de entidades y de hechos, de más de 110 bases de datos que hemos integrado con más de 200 conflictos, con más de 200 conductas, perdón, en relación con el conflicto armado, y tenemos un periodo de tiempo de toda esta información entre 1958 y pues 2016, que es lo que es competencia de la jurisdicción. Pero pues digamos que puede haber información por encima del 2016, pero ya no es competencia de nosotros. Como para traerles puntualmente esto, ¿cómo se resume? Este universo provisional de hechos nos permite a nosotros hacer una identificación de personas únicas. Entonces, nosotros no solo hacemos un proceso de integración de todas estas bases de datos, sino también hacemos un proceso de deduplicación de la información. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que hay un registro de Catalina Zambrano, víctima de desplazamiento, y no sé, la información fue documentada en el Registro Único de Víctimas, pero también fue documentada en alguna base de datos de la Fiscalía General de la Nación, o también fue documentada en alguna base o en una base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, estos tres registros pues salen repetidos. ¿Qué buscamos nosotros? Crear una identificación a través de modelos estadísticos que me permiten identificar que estas tres personas con si estos tres registros con estos tres hechos pueden ser similares o pueden ser el mismo, responden a la misma persona. Y una vez ya hacemos este proceso de duplicación, pues nosotros ya podemos hacer una identificación y unos análisis de documentación o de los patrones de la investigación puntual que estemos haciendo. Entonces, en este caso, este universo provisional de hechos me arroja a mí 139.302 víctimas únicas documentadas de desaparición forzada. Como pueden ver acá en el patrón, en el tiempo, pues tenemos unos picos en el 2002
y en el 2007, 2006 más o menos, que me permitan a mí, digamos que, hacer priorizaciones en términos de temporalidad o en muchos casos de geografías. Este proceso, por ejemplo, de integración de fuentes nos permite a nosotros identificar patrones de documentación en la fuente. Entonces, como pueden ver acá, pues una de las bases de datos que más contribuye a información para nuestro universo provisional de hechos de desaparición forzada es la VPD, por la misionalidad como tal de la VPD, pero también tenemos información que se comparte con Centro Nacional de Memoria Histórica y de RUF. Este gráfico, por ejemplo, como rápidamente para explicarles cómo se ve, esto es estas 22.151 víctimas de desaparición forzada están documentadas tanto en la VPD como en el Centro Nacional de Memoria Histórica, como en el Registro Único de Víctimas. Por ejemplo, estas 19.357 víctimas están documentadas en la base de la VPD, pero también del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Por qué este gráfico es tan importante para nosotros? Porque en la medida en que nosotros tengamos más información de una misma persona, podemos contribuir a una mejor identificación de, pues digamos que el lugar puede ser potencialmente de la temporalidad de esta persona desaparecida, con aras a, pues, procesos y tomar acciones para la búsqueda como tal de estas víctimas. Entonces, los procesos de integración de información nos dan mucha riqueza a nivel de microdatos para un solo registro y por eso de ahí que son tan importantes. Ahora bien, entrando ya, digamos, como a este caso puntual de desaparecidos miembros de Fuerza Pública, nosotros hicimos un ejercicio en donde tomamos un listado de 542 personas del Ministerio de Defensa y en esta gran base de datos de los 23 millones de registros encontramos 512 personas documentadas con casi 13.000 registros. Entonces, lo que les decía ahorita, estos 13.000 registros tienen bastante información que nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones en términos de priorización de lugares y cotejo, por ejemplo, con lugares que están ya cautelados para poder tener una mejor búsqueda de estos desaparecidos. Igual que como les estaba contando ahorita, estos ejercicios de integración nos permiten tener una riqueza muy grande en términos de identificación de las personas. Acá en este caso, pues digamos que pasa exactamente lo mismo. Hay mucha información en VP, pero miren que también en bases de Fiscalía o Centro Nacional de Memoria Histórica o de Policía Nacional, también tenemos información que nos contribuye mucho a la búsqueda. Otra cosa que hemos identificado con estos procesos de integración es que muchas veces las víctimas de desaparición forzada no solamente tienen documentada un hecho de desaparición forzada, sino también tienen información de otros hechos adicionales, en este caso desplazamientos forzados, homicidios incluso, retenciones ilegales, y esto nos puede a nosotros también brindar más herramientas para tomar decisiones en términos de, por ejemplo, si el cuerpo pues está documentado o perdón, si está documentado algún hecho de homicidio, pues uno ya puede hacer una identificación del cuerpo y digamos que tomar decisiones en términos de pues cómo se puede encontrar a desaparecida. Esto ya quiero mostrarles como rápidamente un poco el análisis que lo hemos identificado con estas víctimas. Hay temas demográficos con los que nosotros también podemos cotejar la información con los cuerpos que se identifican en los lugares cautelados. Entonces, en estos casos, pues uno ya puede ver la distribución de la edad y cotejarlo con los cuerpos para identificar pues, si estamos hablando de una misma persona o no. Hemos identificado que hay un porcentaje muy bajo en las víctimas de desaparición de fuerza pública, que son en específico pues en su mayoría hombres en comparación como mujeres, que lo mismo, esto nos ayuda a tomar decisiones en términos de identificación, por ejemplo, de los cuerpos que se tienen. Igual que como en el anterior ejemplo, la desaparición forzada se da también con otros hechos asociados, homicidios, retenciones, incluso en este caso de desapariciones de fuerza pública. En el tiempo también nos ayuda también a identificar un poco cómo se ven estos hechos, tienen más o menos el mismo comportamiento como pueden ver. La desaparición forzada se da también en conjunto con otros hechos. Y bueno, acá también podemos identificar un poco con lo que se ha documentado de los responsables
o presuntos responsables de estos hechos, pues uno también puede hacer identificaciones y por ende, digamos que hacer solicitudes de aportes de información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la desagregación del bloque o del frente e incluso podemos llegar a hacer la identificación de un compareciente potencial, pues uno a través de estos TOARs que les contaba al inicio puede pedir o puede solicitarle a los comparecientes un aporte de verdad para contribuir a la búsqueda puntualmente, por ejemplo, en este caso, de estos desaparecidos miembros de Fuerza Pública. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos al interior del GRAI, ya como para resumir, es todo este universo que tenemos de información, de hechos de conflicto armado, nos permite a nosotros aportar con información puntual a los diferentes macrocasos, de ahí que podamos hacer algunas priorizaciones y en complemento con las medidas cautelares, hacer identificaciones mucho más puntuales para contribuir a la búsqueda de estos desaparecidos y por ende, pues después de las entregas dignas, sobre todo para aportar y dignificar a las víctimas como tal. Eso es un poco lo que hacemos al interior de este grupo y que queríamos compartirles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Harvey, ¿quiere decir algo? ¿Quiere complementar algo en 5 minutos máximo? Sí, Margarita, bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes. Pues nuestra experiencia desde la JEP, específicamente desde el GRAI. Solo quería como agregar 2 puntos y es que dentro del GRAI hay un equipo que se llama, que pues está encargado del análisis espacial, del análisis geográfico. Y creo que pues ahí se nos pasó ponerlo en la presentación, pero el aporte de este equipo es muy importante porque este equipo se encarga de espacializar, georreferenciar los hechos que ocurrieron en el conflicto armado. Y eso da un detalle y otra perspectiva del análisis más allá de la parte estadística o cuantitativa, porque permite georreferenciar puntualmente en dónde ocurrieron los hechos y cómo se dieron en el espacio. Para ponerles un ejemplo, este equipo, por ejemplo, se encarga de poner las coordenadas de los lugares donde la persona fue aprehendida, el lugar donde la persona fue vista por última vez y el lugar donde inhumaron a la persona, ¿sí? Y visto eso, dentro de la masividad de la información, se puede llegar a encontrar o detectar patrones espaciales del fenómeno de la desaparición forzada. Este equipo también ha hecho aportes, por ejemplo, en el tema de priorizar las zonas que han quedado dentro de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, han sido insumos importantes para el tema de las medidas cautelares. Eso quería como comentarlo para que no se nos pasara. Y también quería comentar que ustedes vieron que Cata hacía énfasis en que la cifra que estamos mostrando es una cifra de lo que se logra documentar. Y el esfuerzo que hemos hecho es por integrar toda esa gran información que se ha documentado tanto por la sociedad civil, por las organizaciones de víctimas, como por las entidades del Estado y otras organizaciones internacionales. Pero aún así, teniendo integrada esa información, la información tiene incertidumbre, es decir, esta información todavía no nos dice la magnitud real del fenómeno. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas en las cuales aún estamos trabajando, ¿no? Para aproximarnos a esta pregunta de cuáles son los desafíos en términos de información. Y uno es que hay un porcentaje de datos faltantes en esa gran integración de información. Eh, para ponerles un ejemplo, la pertenencia étnica, por ejemplo, de las víctimas es una de las variables con más datos faltantes dentro del universo provisional de hechos y después el grupo armado al que se le atribuyen los hechos. Esas son como 2 grandes variables que tienen mucha información faltante. Y adicional a eso,
A pesar de que son víctimas que están documentadas, pero que no se conoce la pertenencia étnica o el grupo armado al que se le atribuyen los hechos, hay un grupo de víctimas que nunca fueron documentadas hasta el momento, que es lo que llamamos el subregistro, ¿no? Entonces, esas dos fuentes de incertidumbre no están dentro de la cifra de lo documentado y pues estamos trabajando desde el GRAI para hacer una aproximación más realista a la magnitud del fenómeno, porque la sola cifra de lo documentado no es suficiente. Digamos, es muy rica porque es la que nos permite hacer esos modelos de imputación estadística de datos faltantes y de estimación del subregistro, pero aún así no logramos tener, es decir, tenemos un espacio para aproximarnos mejor a la realidad. Muchas gracias. Yo creo que ya van apareciendo preguntas con respecto al trabajo que ustedes hacen. Y bueno, ahora quisiera que escucháramos a Eurides Triana de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Pero quería mostrarles aquí una aplicación muy chévere que siempre utilizamos en la parte pedagógica cuando estamos presentando la unidad y es un poco como concientizar también la magnitud de esta cifra de más de 136.000 personas dadas por desaparecidas. Y aquí lo ve, digamos, cuando entra a la página se llama Tu fecha, nuestra fecha. Bien, y es un espacio que tenemos destinado, digamos, que vamos cuando estamos en Fibro o en ferias o en colegios, universidades, o donde nos invitan, hacemos la parte primera como esta integridad un poco más a mostrar esa magnitud y a mostrar conciencia, ¿no? Entonces, y como decía aquí, hacemos memoria. Entonces voy a poner acá, yo invitaría a alguien que nos dijera una fecha, pero voy a poner la fecha de hoy. Si quieren, ahorita ponemos otra fecha que ustedes deseen. Hoy que estamos a 7 de mayo, ¿sí? Entonces, acá básicamente pues nos empiezan a contar cuántas personas reportadas fueron denunciadas por desaparecidas o reportadas desaparecidas en alguna entidad como medicina legal, la fiscalía, etcétera. Entonces, digamos, por ejemplo, el 7 de mayo o un 7 de mayo fueron reportadas 242 personas, en el cual aquí pueden encontrar los nombres de cada una de las personas, el lugar del hecho de desaparición por declaración, ¿sí? Y en esa parte, entonces los invito, digamos, que simplemente lo utilizamos como de conciencia, ¿sí? No de agrandar ni magnificar la cosa, simplemente de conciencia, de que pues también tenemos la magnitud de que son más de 136.000 personas, donde pudiéramos nombrarlas, por ejemplo, todos los días nombráramos una, tendríamos que o tendríamos o necesitaríamos más bien más de 380 años para poderlas nombrar a todas las más de 136.000 personas. Entonces, esa magnitud es inmensa para el poco tiempo que, digamos, tanto la JEP como la unidad tienen, ¿cierto? La mayoría saben, somos unidades transitorias donde el cual ya nos quedan muy pocos años de existencia en el cual para buscar a 136.000. Entonces, hoy en día empezamos a buscar como otras estrategias para poder buscar masivamente a uno. Imagínense donde pudiéramos buscáramos o encontráramos a una persona diaria, lo mismo, no las encontráramos todas. Sabemos que no las vamos a encontrar, pero queremos por lo menos llegar a saber qué pasó con ellas, ¿sí? Y ahí es donde empezamos, como nos decía esta Cata, nosotros a quienes estamos buscando, pues estamos buscando a todas las personas antes del 1 de diciembre del 2016. Hacia atrás no tenemos cuota inferior, ¿sí? Personas reportadas desde 1928, efectivamente hasta diciembre, y nos comportamos ahí la curva que nos mostraba Catalina, donde tiene su punto máximo de personas reportadas como desaparecidas en el 2002 y empieza su descenso primero pues con la parte, digamos, de las entregas de armas de las paramilitarismo y luego de las distintas FARC, digámoslo así. Y tenemos unas definiciones ahí de que a quienes buscamos es muy importante saber que, digamos, como este coro o la definición o nuestra unidad de análisis,
que son todas esas personas desaparecidas forzadamente, pero también todas esas personas que fueron secuestradas, de las que posteriormente no se tuvo noticia, por ejemplo, o son todas esas personas que ingresaron a grupos armados y lo mismo no se supo posteriormente eso por ellas, o todas esas personas que desaparecieron en medio de las hostilidades y demás. Bien, si bien ahorita nos mostraba un gráfico Catalina ahí como con todos los hechos, que es muy importante resaltar, y es donde empezamos como, donde los buscamos, ¿cierto? Entonces, pues estamos buscándolos en todo Colombia, básicamente. Si bien esta parte de la desaparición en algunas regiones del país fue más frecuente que en otras, pero buscamos desde San Andrés hasta abajo, hasta Leticia, desde el Pacífico hasta límites con todos los países, como lo pueden ver. Entonces, eso hace parte también de ahorita que ponemos los desafíos y las dificultades, ¿no? Pero buscamos en todo el territorio colombiano. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente en esa parte pues se une la parte de la parte conceptual de nuestros investigadores, de nuestras partes criminalísticas también en ese tipo de cosas, de la tecnología, de los procesos, de las personas, todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión y el sistema de información. Pero para eso, pues, y parte de eso también tenemos unos desafíos, ¿no? Entonces, ya uno vieron que recalqué mucho lo de la magnitud. Entonces, uno de los desafíos que tenemos en la unidad es esa magnitud, la cantidad de personas. La geografía de Colombia, que es compleja, lo veíamos ahorita y que estamos buscándolos en todas partes de Colombia. Entonces, la geografía es compleja y diversa, pues que todavía en en partes sigue el conflicto. Entonces, es muy difícil en algunos territorios entrar, ¿sí? La otra parte, la diversidad o diversas modalidades de desaparición y lo pasamos también en espacio temporal, como nos mostraba Catalina, esas grafiquitas donde estábamos espacio y tiempo y de hechos que también eh, complican o hacen los desafíos. Otra parte muy importante en todo esto es la poca capacidad forense o investigativa. Por ejemplo, digamos, tenemos nosotros la unidad junto con otras entidades como la JEP y la Fiscalía hemos recuperado alrededor de 4.000 cuerpos, ¿sí? De estos 6 7 años que llevamos, pero la medicina legal por lo menos tiene más de 10.000 cuerpos no identificados, no reclamados. Eso parte también de esa poca capacidad forense que tiene el país, ¿cierto? Entonces, esa es otra parte de otros desafíos. Y lo que les contaba de la continuidad del conflicto. Y obviamente, pues, tenemos dificultades en la información, pues, la principal dificultad es, pues, que abarca estos hechos de desaparición, llevan mucho tiempo, si bien los sistemas de información actuales en muchas entidades es muy buena, muy excelente, pero anteriormente no se tenían unos buenos sistemas de información, no se recogían de papel, o la parte que nos hablaba ahorita Harvey sobre el subregistro, y muchas veces ese subregistro también debe a que estas personas que han sufrido el flagelo de la desaparición también han sido de la parte rural, de personas de bajos recursos, donde tuvieron otra dinamismo que es la desplazamiento forzado, en el cual pues eso también dificulta en la parte de la búsqueda. Y otro, pues, en esos momentos también el miedo, ¿no? El miedo de colocar en alguna entidad, sea la Fiscalía, Policía de Medicina Legal, una denuncia por desaparición en su momento, porque pues temían a, a que esas represalias donde los grupos armados pudieran, o hasta los mismos grupos militares, ¿cierto? Porque esto pues tuvo un montón de colores y enfoques, digámoslo así, distintos. Entonces, eso es todo, esa parte de desafíos y de dificultades de la misma información. Estructurarla, mucha información es no estructurada, entonces también, si bien hoy en día todo el común denominador, cuando uno dice IA, pero todavía esa IA no alcanza pues su magnitud para ayudarnos. Y lo que nos hablaba también Harvey también, un poco lo de los enfoques diferenciales.
¿cierto? También estamos en la búsqueda y siempre en esa búsqueda también colocamos en esas priorizaciones y demás, todo lo que tiene que ver con los enfoques diferenciales, étnicos, de género, campesinado, ¿no? Que fueron una de las poblaciones más afectadas en esta parte de la desaparición. Bien, y en gran parte de ese contexto, un pequeño contexto de lo que recogemos y decimos, oiga, ¿cómo hacemos esta parte? ¿Cómo encontramos a las personas desaparecidas? Bien, entonces con los investigadores y demás en el territorio, realmente a donde buscan las personas desaparecidas es en el territorio, pero el nivel central acá en Bogotá, pues ayudamos con toda la gestión, tratamiento de información para esos investigadores. Y ellos buscamos responder unas preguntas de que quiénes los buscan, es muy importante saber quiénes los buscan, a quiénes estamos buscando, ¿sí? No solo una magnitud, sino que saber quiénes eran, ¿sí? Quiénes son, a quiénes estamos buscando, dónde, cómo y cuándo desaparecieron, ¿sí? Posteriormente, dónde los vamos a buscar. Y en esa parte en donde quienes los buscan, pues es donde empezamos a recoger información en la unidad, tanto primaria como secundaria, información de personas buscadoras que llamamos nosotros, en personas que básicamente pueden tener un vínculo social o familiar, fueron compañeros de filas, compañeros de vida, o en su mayoría tenemos estas personas familiares. Pero también hay organizaciones que están buscando a las personas desaparecidas o instituciones del Estado, por ejemplo, la parte de las fuerzas militares buscan a sus soldados, por ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Y demás. Entonces, en las parte de instituciones del Estado también ahí entra la JEP, la Fiscalía, Medicina Legal como tal, de quienes, a quienes buscamos, ¿sí? Parte, por eso compartimos información. Y poder saber quiénes los buscan, pues nos van dando información, tanto estructurada como no estructurada, información sobre las personas, sobre documentos personales de ellos, sus trayectorias, ¿bien? Y otra parte que recibimos información, lo llamamos nosotros los aportantes de información, que son estas personas que participaron directa o indirectamente de las hostilidades. Entonces también nos ayudan a encontrar información de quiénes son los que buscan y a quiénes buscamos, ¿cierto? Especialmente estas personas que llamamos nosotros aportantes de información, nos ayudan muchísimo con todo lo que tiene que ver con los sitios de interés forense, que son esa parte donde eh, inhumaron a personas desaparecidas o donde hay personas desaparecidas, ¿sí? Y en esa parte de quienes estamos buscando, pues es donde conformamos el universo de personas desaparecidas, donde tenemos un registro de la unidad que llamamos el registro de solicitudes de búsqueda como nuestra fuente primaria que alimenta el universo de personas desaparecidas, pero también tenemos un registro de sitios de interés forense y también tenemos un sistema pues de cuerpos que básicamente hace parte, gran parte son de medicina legal. Bien, después de poder saber a quiénes estamos buscando y triangular un montón de información y poder mirar también esta parte del espacio temporal, es donde se crean los planes regionales de búsqueda. Son los que realmente la parte metodológica de cómo vamos a buscar a estas personas, de las cuales de esos planes regionales de búsqueda salen las investigaciones. Y hay otras investigaciones que, como nos decía Cata ahorita, pues vienen por medidas cautelares sobre sitios, por ejemplo, pero también tenemos medidas cautelares por personas. Bien, y empiezan las investigaciones donde en las investigaciones básicamente siempre entran con una presunción de vida, digamos, que a todas las personas que buscamos inicialmente hay una presunción de vida donde empezamos a cruzar información que nosotros llamamos que tiene movimiento, la persona pudieron, o sea que para poder tener movimiento es porque tuvieron que estar vivas, por ejemplo, una transacción bancaria, una vacuna, ir al médico, cosas de ese estilo que empezamos a cruzar información y hemos encontrado en los últimos años más de 500 personas con vida, por ejemplo, ¿sí? Y posteriormente, pues esas líneas de investigación, después de que ya la presunción con vida, pues entran con
con otras líneas de investigación, tanto de personas como con sitios donde en esos sitios pues se encuentran cuerpos y junto con medicina legal pues llega la parte de identificación. Pero en todas esas etapas siempre estamos triangulando diversos tipos de información, tanto estructurada como no estructurada, sobre información de aportantes, en los cuales pues están en mucha información. Bien, digamos como esta parte que ya la llamamos nuestro sistema de información. Bien, y, y además pues la gestión y acceso a información, lo anterior, ¿cómo lo hacemos? En su mayoría, pues hacemos intercambios de información con entidades públicas y privadas, si bien como la JEP también tenemos algunas normas y públicas y derechos constitucionales y de leyes donde podemos llegar y decir tal entidad venga sus datos. Realmente nosotros, nuestra directora y nos ha dicho, oiga, siempre no podemos llegar así a golpear la puerta, simplemente podemos llegar a unos acuerdos de intercambio de información, independiente de llegar y de una vez mostrar la norma o la ley, porque muchas veces se puede romper eso o demorar o dar vueltas por la información. Entonces siempre buscamos, llegamos de la mejor forma, con parte pedagógica y diálogos para poder compartir información. También hay una parte que hay un proyecto acá que es la red de apoyo en donde muchas de las víctimas indirectas entran también a buscar personas desaparecidas o sus desaparecidos. Y también tenemos ayuda de cooperación internacional, por ejemplo. Pero también tenemos acceso a archivos históricos y estratégicos de información, como del Centro Nacional de Memoria Histórica, del extinto DAS, en fin, y de muchos accesos de información donde nos permiten contrastar y triangular información. Bien, en esa parte pues tenemos nuestro sistema de información para poder como estructurar toda esa parte en el cual pues cumplimos o hacemos la tarea de poder tener un gobierno, una seguridad y una ética de los datos, ¿sí? Con todas esas líneas para poder hacer todo el proceso desde la llegada hasta la salida de los datos para los investigadores. Bien, pero espere que yo por acá les iba a contar también algo de gestión de fuentes, pero me les quería pues, colocar un poco, que era una de las preguntas que nos hacían también, hablar cómo construíamos el universo, ¿no? O sea, les voy a contar gran parte que hice, me iba a cruzar a algo muy importante que es, aparte de tener esa magnitud de información, decir, oiga, es muy importante a quienes estamos buscando, ¿no? Quiénes son, ¿no? No solo esa magnitud, sino quiénes son, como era la pregunta que les tenía acá arriba en la parte de la necesidad de información, a quienes estamos buscando, muy importante. Entonces, primero que todo, ¿cómo conformamos el universo de personas desaparecidas? Esa magnitud. Entonces, nosotros, perdón un momentico, bueno, es que me estaba timbrando el teléfono, pensé que era alguien importante, no hay problema. Entonces, les contaba arriba, digamos, tenemos fuentes secundarias donde nos llegan bases de datos o nos llegan access o nos llegan tablas o registros administrativos de fuentes secundarias, pero tenemos un registro que nosotros llamamos el registro de solicitudes de búsqueda, que cuando se crea la entidad, la unidad empieza a recibir, no llamamos la similitud de pronto lo que tiene la fiscalía, por ejemplo, que dice una denuncia por desaparición. Nosotros no la llamamos así, sino la llamamos un registro de solicitudes de búsqueda. Entonces, abrimos la puerta cuando nace la unidad a recibir registro de solicitudes de búsqueda. Si bien nos dan la información la Fiscalía, Medicina Legal, la JEP, compartimos información, etcétera, 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 otras fuentes que nos permiten formar el universo de personas desaparecidas. También tenemos una fuente primaria que decimos, venga, apórtenos información, coloque la solicitud de búsqueda. ¿Por qué hacemos eso? Les contaba que los sistemas de información anteriormente pues no eran tan sofisticados como los que existen hoy en día, donde pues muchos de ellos eran en papel o demás y se vienen perdiendo información, bien, o no está toda completa la información,
por ejemplo, sobre señales particulares de la persona, que es muy importante para la identificación. Entonces, abrimos la puerta y estamos en toda la parte pedagógica siempre que vengan, independientemente que hayan colocado la denuncia en tal lado, acérquense a la unidad y compártanos esa información, compártanos todos esos archivos que tienen de las personas que nos puedan ayudar a guiarnos en las investigaciones. Entonces ahí es donde nace el registro de solicitudes de búsqueda y actualmente tenemos casi 40.000 solicitudes de búsqueda de las 136.000. Tenemos una brecha grande, pero queremos buscar estrategias para esa brecha llegar a reducir, ¿sí? Y entonces al tener mayor información, pues va a tener una mayor oportunidad de encontrarlas, por ejemplo. Entonces, por eso también esa necesidad. Cogemos y consolidamos toda esa información y reunimos, tenemos con más de 22 millones de registros. Luego empezamos a hacerles todos esos temas de tratamiento de información, de transformación, de estandarización, de unificación y todo por lo que vienen de diferentes tipos de fuentes, donde muchas de esas fuentes tenían otro objetivo, por ejemplo, y estandarizamos todas esas variables y las agrupamos y luego posteriormente empezamos a sacar, un ejemplo, filtros para poder determinar nuestra población objetivo, porque en toda esta información, por ejemplo, tenemos desaparición por otro hecho que no es del conflicto armado, sino, voy a poner un ejemplo, un desastre natural, ¿sí? Entonces, esas personas que están desaparecidas por desastres naturales, pues nosotros, no es nuestro core, digamos, es parte de otra entidad del Estado. Entonces empezamos a sacar filtros donde empezamos a depurar información, seguir también nuestra temporalidad. Les contaba que estamos buscando a todas las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás. Entonces muchas veces hay información de desaparecidos en el 2020 hasta el 2026, sigue habiendo esa parte de la desaparición. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, esa desaparición, ¿quién la está haciendo? ¿Cierto? Entonces, existe un grupo en la fiscalía que se llama el GRUE. Ellos son, digamos, la coordinación a nivel nacional que también trabajamos en conjunto con ellos, pues para esta parte de desaparición, pero digamos, ellos son los que empiezan después del 1 de diciembre hacia acá a, a buscar a las personas desaparecidas, empiezan todo este tratamiento de información, a depurar, a sacar casos, porque, por ejemplo, digamos, de estos, aquí vemos una cadena que dice aquí 700.000 registros y llegan a 380.000 registros, pero arriba estaba hablando de 130.000, pues como vienen de varias fuentes de información, ahí las personas colocan la denuncia en la fiscalía, pero también lo colocan en medicina legal y cosas de ese estilo, ¿cierto? Y entonces poder identificar esa misma persona desaparecida en cada una de las fuentes. También muchas veces, dependiendo de la fuente, pues escribimos mal los nombres, por ejemplo, no tienen los datos completos, no tienen los datos de identificación. Entonces empieza una parte de minería de datos fuertemente para identificar las personas únicas, ¿sí? Y ahí es que digamos que más o menos de 400.000 registros que tenemos actualmente, que es parte del universo, que vienen en cada una de las fuentes que pueden estar ahí. Tenemos aproximadamente casi 22 fuentes y hay registros que están en todas las 22 fuentes, es decir, que la familia o las personas buscadoras colocaron la denuncia en cada una de ellas o estas fuentes también de algún momento la recogieron. Bien, y empezamos a armar con todas estas técnicas estadísticas de multivariada, de learning, etcétera, hacer esos grupos para poder identificar las 136.000 personas. Bien, pero aparte de poderlas identificar, también es conocer toda su trayectoria como una especie de, como tienen acá un dibujito, de una hoja de vida que llamamos nosotros, ¿sí? Poder identificar, ya tener no solamente el conteo de saber quién es, sino también toda esa información relacionada con esta persona, tanto sus datos de identificación, ¿ok? De nombres, identificación y registros que son muy importantes para el cruce con otras fuentes, por ejemplo, para encontrar con vida. Además, esas trayectorias de vida, de dónde, su rol, con quiénes eran, en fin,
y además, pues eso es lo que llamamos nosotros relatos, que son todos esos hechos de desaparición asociados, tanto que coloca la familia como tenían los adelantos de investigación, por ejemplo, de la desaparición, sean de otras entidades, bien, y poder tener esa información. Entonces, es gran parte de lo que nosotros llamamos la conformación del universo. Bien, como parte de que, cómo hacemos esa, que era una de las preguntas que guías que nos decían, cómo conformábamos ese universo de personas desaparecidas. Bien, y eso lo tenemos en nuestro sistema de información, donde cumplimos pues con todos esos criterios de gestión de información, donde nos permita tener ese gobierno, esa seguridad y esa ética y toda esa información, ¿no? O sea, aquí hay una dirección o una subdirección completa que es la que hace el custodia de la información, la que está pendiente de la información, de toda la gestión, de quién consulta, a quién le damos la información, qué investigador lo tiene. Bien, todo ese tema de seguridad es muy en la parte porque pues estamos hablando de datos personales, de personas, de familias y demás. También trabajamos todos estos temas de analítica avanzada que hemos llamado, donde pues muchos de los registros o todos esos eventos están en registros donde tenemos datos no estructurados, ¿cierto? Entonces buscamos cómo tener esos registros para poder estructurarlos, poderlos llegar y tener unos análisis mejor, una ayuda. Entonces, por eso acá en la unidad tenemos esos, al recuerdo de esa información, tenemos datos, tanto datos no estructurados como datos semiestructurados y datos estructurados. Bien, hacemos toda esa función que les contaba de gestión de la información, de organización, custodia, brindar seguridad. Tenemos un data lake donde tenemos todo ese repositorio para ayudar a manejar mejor la información. Bien, y tenemos unos retos de información para poder trabajar. Ya algunos los hemos llevado a frote y es poder tener esos análisis inteligentes de texto, que es poder tener, haga de cuenta, como un chat GPT donde podemos tener toda esa información de entrevistas, de historias de vida, toda esa formación donde lo que nos dicen los aportantes, de lo que nos dice la familia, lo que tenemos en investigación, lo que dicen los periódicos, la información que nos ayuda, nos da la JEP, en fin, toda esa triangular y cómo podemos, porque mucha de esa información no es estructurada, cómo la estructuramos simplemente para encontrar patrones de desaparición. Y para eso pues nos toca hacer procesos de OCR y SR, es decir, que todos esos datos que vienen escaneados, pues nos toca de una u otra forma hacerles unos procesamientos para poder extraer la información. Hacemos ese tipo de modelos de poder hacer transcripción de audio a texto. Si bien existen en el mercado muchos de esos ya software o algoritmos que permiten extraer del audio al texto, no todos están perfectos, digamos, no tienen una buena precisión y principalmente el lenguaje colombiano, yo lo llamo, donde la diversidad cultural, étnica, racial de todo el país, de toda la parte cultural y territorial que tenemos en el país, cómo nos expresamos, no es igual, no es lo mismo cómo nos expresamos nosotros, lo del interior, acá en Bogotá, que cómo se expresan en la costa o en Medellín, o las palabras que utilizamos. Y por ejemplo, estos transcriptores, la escombrera o Barranca Bermeja, no los transcriben perfecto y son las palabras que buscamos en esto de análisis inteligente de texto, tener, como decir, nombre de personas, lugares, fechas, organizaciones, todo esto que nos permiten triangular información, precisamente lugares, todos esos lugares tan particulares que tiene Colombia, ¿cierto? Como Choachí, entonces no hay traductor en esa parte, pero también estamos en ayuda en la parte de en la parte de identificación, entonces estamos trabajando en reconstrucción facial, en todo lo que tiene que ir más de imágenes, envejecimiento de imágenes, que muchas veces tengamos una fotografía que podamos llevar donde cuando tenemos
una reunión importante y poderles mostrar fotos de las personas desaparecidas, tanto como se veían antes, porque posiblemente estaban en las filas con ellos y los conocían de otra forma. Entonces, hacemos ese tipo de envejecimiento de imágenes, estamos trabajando todo ese tema de inteligencia artificial, lo que llamamos redes complejas y grafos del conocimiento para poder encontrar patrones. En fin, es un montón de todo lo que llamamos retos de información. Entonces estamos actualmente trabajando en todo esto. Ya hay algunos algoritmos muy avanzados, otros estamos trabajando, pero vamos ahí. ¿A qué puede deberse esa diferencia que tienen en el registro de víctimas de desaparición? En el caso de la JEP nos hablan de 139.300 y en el caso de la UEP de 135.000 pasaditas. ¿Puede ser un asunto de consolidación de fuentes o de metodología de trabajo? ¿Qué nos pueden contar? Yo creo que, como lo dijiste, ambas. Por un lado, claramente es un tema también de integración de fuentes, como les mostramos nosotros por la misionalidad y esta primer orden de la sala de reconocimiento, pues a la jurisdicción llegó muchísimas fuentes de información. Fue una remisión masiva de diferentes entidades que compartieron información a la jurisdicción y que nosotros entonces integramos, que les mostraba que eran como casi más de 1000 informes, más de 100 bases de datos. Entonces, digamos que primero por esta primera etapa de consolidación de la información, las fuentes y digamos que la razón por la cual llegó la información, digamos que las fuentes son bien diferentes. También por la misionalidad misma de la jurisdicción. Como han visto en los diferentes macrocasos, no solamente nosotros tenemos información de desplazamiento, perdón, de desaparición, también tenemos información de homicidios, de retenciones ilegales, de reclutamiento. Entonces, por la diversidad de los hechos que nosotros tenemos en la jurisdicción, pues como trabajo, también vienen todas estas fuentes de información desde diferentes ópticas. Y yo creo que también, obviamente, ahí, si bien nosotros ambos hacemos ejercicios de duplicación de la información, pues cada uno tiene una metodología también muy única en la forma en la que se hace este proceso, que también puede que genere diferencias como tal en las identificaciones de las cifras. Esto no quiere decir, como les decía también Eurides, que nosotros estamos haciendo cada vez más seguimiento para ir, digamos que, solventando estas diferencias, para ir acercando a nuestros universos muchísimo más, y también, sobre todo, para compartirnos la información. Por ejemplo, ahorita en el caso que yo les mostraba, desapariciones de fuerza pública, hay un universo de desaparecidos que identificamos en algunas bases de la que hay, que tenemos nosotros y que quizás no tienen la unidad, que nosotros también le compartimos a ellos en un ejercicio en el que ellos también pueden analizar esos registros y ver si hacen parte de este universo que por su misionalidad tienen. Entonces, efectivamente, como dice Catalina, lo bueno es que estamos trabajando en conjunto, digamos, con la JEP y la unidad, como decía Catalina, compartiéndonos información, no solo de información de experiencias y también de técnicas y demás, que es muy bueno, o sea, no solo de datos, sino también de experiencias, que es lo más enriquecedor para los dos grupos, ¿cierto? Para tanto la JEP como nosotros. Antes teníamos la diferencia un poco mayor, hoy en día pues es menor, digamos, tuviste 135, pero era porque tenía desactualizado, pero tenemos con el último corte son 136.000, eso también. Nosotros tenemos corte a marzo, pues de pronto posiblemente Catalina tenga un corte más cerquita, entonces eso también afecta, pero lo único que les podemos decir a todos es que gran parte de los dos universos hay una buena intersección de información. Y como les decía, y cuando inicié, eso me da de que tenemos que hablarnos con Catalina para estos días, compartirnos y mirar cuál es esa pequeña, casi de 3.000 personas desaparecidas, si realmente hacen parte de nuestro mandato o no hacen parte, básicamente. Muchas gracias. Harvey quiere hacer una intervención. Sí, quisiera como comentar que la diferencia en las cifras documentadas siempre está mediada por la misionalidad de la entidad que está recaudando la información, y también como por otras
causas, digamos, por los recursos que maneja la entidad y, digamos, también por los intereses de las organizaciones o de las entidades que aportan información. Por ejemplo, pues el fin de la JEP es puramente Judicial. judicial y restaurativo, ¿cierto? Y también de búsqueda de verdad. Y el fin de la unidad de búsqueda es más humanitario, ¿no? Eso ya genera un interés particular de las mismas víctimas que quieren aportar información. Y todas esas cosas pues generan que cada entidad tenga cifras un poquito diferentes. Y aún ahí, integrando la información, por ejemplo, en la gráfica que mostraba Cata del patrón de documentación, lo que vemos es que no todas las entidades observan y registran las mismas víctimas, mediado por esa misionalidad, por los recursos, por los intereses de las organizaciones que aportan información y demás. Entonces, esas son como las posibles causas que hagan que las cifras sean diferentes. Ahora, no se trata como de que cada entidad tenga la cifra verdadera, sino más bien es cómo integramos esa información y aplicamos metodologías que nos permitan aproximarnos a la magnitud de la magnitud, ¿no? Esa es Ujú. como la discusión en últimas. Sí, de hecho, pues son cifras hasta muy parecidas, ¿cierto? También en los registros que toman una y otras hay 23 millones, 22 millones de registros. Y bueno, yo tengo una pregunta. Eurides nos decía que cuando ellos hacen como la selección de los registros para llegar a los registros que son del interés de la unidad, que son anteriores al 2016, pues los otros se los pasan a la fiscalía para que ellos hagan la búsqueda y organicen esa información como puedan. A mí, pues eso me pone a pensar un poco como si hay entre todos estos sistemas de información, ustedes toman información que viene de muchas fuentes. Si luego llega ahí como una regurgitación de la información, si se devuelve a las fuentes de otra manera, ¿cierto? Como en ese caso, y en particular con el caso de la JEP, quería preguntar por esa información que han consolidado y que no va a ser parte de la priorización de los casos. ¿Cierto? De todos esos crímenes cometidos que cuentan ustedes, hay más de 200 conductas, más de 500 entidades, organizaciones como fuentes, y de esta información de 1958 a 2016, pues habrá mucha información que no entra en las priorizaciones de cada macrocaso. Entonces yo quiero saber qué pasa con esa No sé si información. Bueno, digamos, en devolver información, digamos, como ellos nos dan, las fuentes que nos dan la información, pues nosotros no les compartimos información porque pues si no las dan. Pero sí cuando nos llegan un caso, por ejemplo, en las solicitudes de búsqueda, cuando nos llegan unos casos que no son de nuestra temporalidad, de una vez tenemos un canal directo con la fiscalía para compartirles, o sea, recogemos, por ejemplo, la solicitud de búsqueda completa, como si fuera de nosotros, todo tal cual, y toda esa información se la compartimos a la fiscalía, digamos que tenemos ese canal con ellos en esa parte. Como después de eso no investigamos sobre esos casos, pues posiblemente no tenemos información de más que ese, ¿no? En algunos casos, pues viene una cadena de investigaciones y lo mismo pasa de que ya hay una cadena de investigación y ya muy avanzada, pero también no es de nosotros, también pues contamos y les enviamos lo que podemos y lo que de acuerdo a nuestra misionalidad también en nuestro co- parte legal de la parte de compartir información, podemos, ¿no? Porque ahí también hay un dilema que es parte de nosotros, como tú lo hablabas, que somos, y Harvey lo nombró, somos una entidad humanitaria y extrajudicial, ¿sí? Entonces, todo lo que recogemos de información es simplemente para buscar, ¿sí? No para juzgar a nadie. Bien, entonces toda tenemos tiene ese fin de buscar. Bien, entonces es de esa forma que digamos que tú hablabas sobre el devolver la información. Básicamente, solo devolvemos en gran mayoría,
es cuando llegan las solicitudes y no es de nuestro mandato y lo enviamos a la fiscalía. Sobre el Bueno, tema de la priorización, bueno, ustedes saben que la JEP, por su, digamos, estricta temporalidad, tiene que adoptar una metodología de priorización, ¿no? Y esa metodología de priorización está enfocada en unos criterios objetivos y subjetivos. ¿Sí? Dentro de los objetivos está, por supuesto, que sean los hechos más graves y representativos del conflicto armado. Y dentro de los subjetivos tiene que ver ya más como con la disponibilidad de la información, la factibilidad de lograr el esclarecimiento de los hechos y demás, ¿no? Entonces, pues basados en esos criterios de priorización que tiene la jurisdicción, pues solamente se enfoca en algunos de ellos, pero tratando de que eso represente ese universo de víctimas que están identificadas. Eso es un concepto bastante abstracto porque en últimas, cada víctima o cada colectivo de víctima, pues quiere ver, quiere encontrar la verdad, quiere que pues se encuentre a los responsables y por supuesto quiere sentirse reparada, ¿no? Y pues ese es un dilema que tiene la JEP. Yo creo que, para ser sinceros, al final del mandato de la JEP va a seguir existiendo un margen de impunidad. Yo creo que ahí tenemos que ser muy sinceros, pero aún así, con el trabajo que ha hecho la JEP, si la JEP, pues mucha de los hechos que ocurrieron en el conflicto armado no se estarían conociendo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página web de la JEP, la cantidad de víctimas acreditadas que hay en cada macrocaso, la cantidad y la magnitud de las audiencias de reconocimiento que se han hecho por parte de los victimarios en estos casos, y aún así, pues la JEP sigue avanzando, ¿no? Entonces, pues esto está limitado por la temporalidad estricta de la JEP, por la disponibilidad de recursos. Ya Eurides comentaba, por ejemplo, si quisiéramos buscar cada una de las 130.000 víctimas y más que aparecen en los registros, nos demoraríamos montones de años. Entonces, aún así, con la priorización y con el mandato de la JEP, se ha logrado avanzar mucho, pero al final yo creo que va a quedar un margen de impunidad ahí que la sociedad colombiana va a tener que seguir abordando con otros procesos de paz, con otros arreglos institucionales y demás. Quisiera hacer un aporte chiquito respecto a la primera pregunta y es cómo le devolvemos, si te entendí bien la pregunta, cómo le devolvemos la información a la sociedad, a las víctimas, ¿no? Entonces, pues primero la JEP en su página web siempre tiene publicado los avances que se dan en los macrocasos, eso se puede consultar ahí. Pero además existen unas audiencias que la JEP organiza, que los despachos de los magistrados organizan para que se conozca lo que la JEP ha logrado recaudar de información, lo que ha logrado que los mismos victimarios reconozcan. Entonces, a través de esas audiencias se devuelve toda esta información. Y además, en el proceso, como la JEP parte de un proceso dialógico, ¿sí? En el cual se busca que a través de la recolección de información, la práctica de pruebas y la sustanciación de los casos, los victimarios reconozcan lo que aparece allí. Toda esta información se devuelve tanto a las víctimas como a los victimarios para que hagan comentarios de esa información recaudada y, en un contraste de información que hace la sala de reconocimiento, le diga a los responsables, a los victimarios, si reconocen o no esos hechos que ya se han recaudado. Entonces, esa es otra forma en la cual la JEP devuelve la información. Y por el otro lado, desde el GRAI tenemos un proyecto que hacia futuro toda la documentación que se ha logrado en estos 7, 8 años de ejercicio de la JEP se pueda publicar a la sociedad cuando ya pues se superen como esas etapas de reserva judicial y demás. Entonces, pues esos son como otros puntos que quería agregar con respecto a la primera pregunta. Muchas gracias. Alejandro Saavedra tiene una pregunta. ¿Qué tensiones institucionales emergen entre la producción de verdad judicial y la verdad humanitaria en los procesos de identificación y cómo son gestionadas por las entidades involucradas?
Yo lo quiero ampliar a qué tensiones institucionales puede haber o qué desencuentros y encuentros puede haber entre esta diferencia de búsqueda humanitaria, por ejemplo, y trabajo judicial. Yo me adelanto ahí un poquito en la respuesta y es, digamos, dos ejemplos específicos de tensiones que se han presentado. Por ejemplo, ustedes saben que mucha de la información con la cual arrancó la JEP era la información que estaba disponible y que se había acumulado en los procesos de justicia ordinaria antes de que existiera la JEP, ¿no? Entonces, pues arranca la JEP con esta información y prioriza los casos más avanzados que estaban en la judicatura y en la fiscalía, los que ya estaban, digamos, más allá del proceso de indagación, que ya tenían imputación y condena. Y sobre esos se esperaba o se espera que la JEP resuelva la situación jurídica de esos comparecientes o de esos presuntos responsables que ya venían condenados o judicializados por la justicia ordinaria. El día de hoy, después de varios años de ejercicio de la JEP, hay un universo todavía, o un conjunto más bien, de comparecientes a los cuales no se les ha podido solucionar su situación jurídica, bien sea porque no han quedado dentro de los macrocasos priorizados, ¿cierto? O bien sea que aún quedando dentro de los macrocasos priorizados, esos casos no han cerrado, ¿cierto? Entonces ahí surge una tensión institucional entre la Fiscalía y la JEP por tratar de solucionar la situación jurídica de estas personas, ¿sí? Y cuando surge esa tensión, entonces va uno a buscar la información y la información ha cambiado con respecto a hace 8 años, porque la fiscalía siguió investigando esos casos hasta que la JEP no tomó las decisiones finales. Entonces, pues ahí se genera una tensión, ¿no? De poder solucionar la situación jurídica de estas personas y de poder encontrar la información que permita hacer eso efectivo, ¿no? Porque entre la JEP y la fiscalía, si bien nos compartimos información, no hay un sistema, digamos, interoperable que permita como tener esa información en tiempo real. Entonces, ahí hay una tensión que existe y pues que se está gestionando y tramitando, ¿no? Pues quisiera como simplemente como poner eso para dar elementos en la respuesta. Pero yo aportaría también algo en que, como decía Harvey, pues también esas tensiones han ayudado a encontrar personas desaparecidas, un montón. O sea, esas mismas planteamientos desde la JEP que han hecho, aunque haya una tensión con otras entidades, ha sido en parte bueno, ¿sí? O sea, para nosotros desde la unidad lo vemos bueno, ¿no? O sea, siempre lo hemos visto de la mejor manera. Muchas veces se cree que no, pero esas mismas tensiones que de pronto hablan con otras entidades, es lo que ha podido abrir la puerta pues para encontrar personas Sí, yo desaparecidas. quería decir una Ahí cosa un ejemplo. pequeñita en el caso, por Claro. ejemplo, que estábamos hablando ahorita de la medida cautelar de desaparecidos de fuerza pública. Por ejemplo, en esa audiencia que tuvimos sobre ese seguimiento, vimos diferencias importantes entre el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la UPD y nosotros como jurisdicción, pero yo creo que justamente esas diferencias nos llevan justamente a trabajar cada vez más mancomunadamente entre las entidades, a tener o a plantear ejercicios de acercamiento muchísimo más grandes, justamente para aportarnos una institución u otra y entendiendo que hay diferencias misionales, sí, pero que igual entre instituciones podemos aportarnos justamente para contribuir a la búsqueda. En este caso de la desaparición, de los desaparecidos, vimos a una necesidad importante de compartir algunos registros que nosotros como jurisdicción sí teníamos y que la unidad, por ejemplo, no tenía, pero que podían ser de interés para la unidad y que digamos que en su momento se compartió. Más que tensiones, yo creo que también lo vería por un lado, sobre todo de un aporte y más bien como de una contribución a trabajar cada vez más en conjunto todos los miembros del Sistema Integral para la Paz, sobre todo. El Sistema Integral para la Paz es un ejercicio de documentación demasiado importante del conflicto, que lo que va a evidenciar y lo que ha evidenciado en el caso de la Comisión de la Verdad es
la diversidad, la magnitud y la complejidad del conflicto. Que si bien nosotros en la jurisdicción, como les decía Harvey, lo priorizamos por un tema de la estricta temporalidad de la jurisdicción, esto no hace que no se puede, que estos ejercicios de documentación de la información no muestren justamente la diversidad y la complejidad de tratar el conflicto armado que lleva muchos años, pero que no se ha podido evidenciar en la magnitud misma a través de todo este tiempo. Entonces creo que el ejercicio en sí mismo es una documentación muy rica para el país que demuestra y que sobre todo le da visibilidad a las víctimas y pues todo lo que se ha sufrido. En esta labor que hacen ustedes de integración de información, contrastación, depuración, etcétera, etcétera, pienso mucho como en el futuro de esa información. Hace un momento Harvey mencionaba como en la posibilidad de unas publicaciones, pero pienso en qué podría suceder con las informaciones consolidadas por ustedes desde el punto de vista técnico también, si los sistemas cambian y también pues por la custodia o la vulnerabilidad también de la información sensible que pueda haber allí. No sé si le podemos dar la palabra a José Enciso para que haga su pregunta y luego ya ustedes contestan ambas, si les parece. Bueno, buenas noches para todas y todos. Bueno, lo mío son varias preguntas. Quiero ser lo más rápido que pueda. Pues la primera pregunta sería, en este proceso, pues para las dos entidades, en este proceso de recolección de información, ¿cómo ha sido el trabajo de cada una de las instituciones con este grupo de excombatientes que han decidido, luego de la firma del acuerdo de paz, articularse con el sistema para entregar información para la búsqueda de los desaparecidos? En este caso, pues específicamente con los excombatientes pues de las ex-FARC. Sabemos que han venido aportando información, sabemos que incluso se han encontrado varios personas desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado gracias a la información que ellos han dado. Esa sería como con la primera pregunta. La segunda pregunta va más relacionada con el proceso que ustedes han hecho precisamente para recolectar la diferente información y que ha implicado la consulta de archivos, tanto de instituciones como de, por ejemplo, cementerios como tal. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la JEP ha levantado, sí, realizado unas medidas cautelares, por ejemplo, con el archivo del DASI, con algunas brigadas y batallones. Quisiera conocer cuál ha sido su experiencia precisamente en esos archivos en cuanto a el estado en que ustedes han encontrado esos archivos, porque sabemos que hay un riesgo muy alto de pérdida de información en el país, incluso sabemos que se ha destruido intencionalmente archivos e información, entonces sí quería conocer su experiencia sobre eso. Si me lo permiten, la tercera sería respecto a qué articulación tienen ustedes con el Archivo General de la Nación respecto precisamente de la segunda pregunta. Los Gracias. aportantes, nosotros los llamamos aportantes, ¿sí? Que fue de la parte inicial que le llamaba aportantes de información que participaron directa o indirectamente en las hostilidades, ¿sí? Tenemos tanto las dos partes, ¿cierto? Que nos permiten triangular información y gracias a ellos hemos recuperado muchos cuerpos, ¿sí? Yo me atrevería a decir que el 90% de los cuerpos que hemos recuperado ha sido gracias a la parte de los aportantes. En ese sentido, posiblemente, y también gracias a la JEP, porque es parte de ellos, donde invitan a estas personas que tienen que venir a la unidad a contar sobre la parte de desaparecidos, pero también hemos tenido personas que, si bien están en otro ciclo de su momento con la justicia, también nos han aportado. Entonces, digamos, hemos estado actualmente en cárceles donde personas que están ya con, ¿cómo se dice? En la parte, sí, ya tienen otra condena,
juzgamiento diferente a los que se asumen por el lado de la JEP y independiente de eso nos han aportado información. Lo único que yo diría era esa parte de que efectivamente los aportantes de información es una gran, para la unidad, es una gran mina de oro en el sentido de la desaparición. Sabemos que hay más, que hay mucha más información que ellos tienen y estamos en eso detrás siempre, todos los días trabajando con ellos a la mano. Con respecto a la primera pregunta del futuro de la información, yo diría que pues hay una experiencia valiosa que se desarrolló con la Comisión de la Verdad. Una vez la comisión termina su mandato, toda la información que produjo la Comisión de la Verdad se entregó, hasta donde yo tengo conocimiento, a dos entidades: al Archivo General de la Nación y a una entidad internacional que creo que tiene sede en Suecia, que trabaja pues, con archivos relacionados con conflictos armados en todo el mundo. Y esta información está disponible o se ha puesto para consulta pues, de la sociedad en general, ¿no? Y por el otro lado, dentro de la JEP hay una, digamos, área que se llama área de memorialización, que está trabajando desde ya en cómo, una vez termine el mandato de la JEP, en disponer esa información para consulta de la sociedad. Entonces, ya la JEP está trabajando y pensando en eso. Con relación al tema de los excombatientes y su aporte para ubicar personas desaparecidas, ahí yo diría que, como lo comentó Cata en la presentación, una vez los comparecientes o los presuntos o los responsables reconocen lo que cometieron, una de las medidas reparadoras o restauradoras es precisamente ayudar a encontrar personas que en su momento quedaron como personas o fueron dadas por desaparecidas. Eso después pues va a redundar en esto que comentaba Cata, en las entregas dignas y demás, y también en una medida reparadora para las víctimas, ¿no? Entonces, ahí como desde la JEP yo diría que ese es como el trabajo relacionado entre excombatientes y su aporte para encontrar personas desaparecidas. Con relación al estado de los archivos que se ha encontrado la JEP, cuando ha hecho inspecciones judiciales, hay varios magistrados han emitido una cosa que se llama medidas de protección de información, y esto se ha hecho hacia varias entidades estatales. Esas medidas de protección de información básicamente lo que han hecho es emitir órdenes judiciales para que se vaya a esas entidades, se recaude la información y desde la JEP se proteja esa información, ¿sí? Eso se ha hecho en entidades relacionadas con derechos humanos, entidades encargadas de llevar registros administrativos, por ejemplo, de restitución de tierras, en la Superintendencia de Notariado y Registro, hasta donde yo tengo conocimiento, en algunos ministerios, en el mismo ex-DAS o el antiguo DAS. Entonces, ahí pues ha hecho un trabajo en la JEP en temas de medidas de protección de información. Y en la articulación entre la JEP y el Archivo General de la Nación, hasta donde yo tengo conocimiento, se han hecho trabajos articulados precisamente en empezar a organizar toda esa información que se ha recaudado con los criterios y con las metodologías que ha usado el Archivo General de la Nación. Ahí hemos trabajado, por ejemplo, con la primera medida de protección de información que se emitió en el 2018, que era el recaudo de una gran cantidad de información relacionada con derechos humanos en diferentes entidades del Estado. Ahí el Archivo General de la Nación aportó con recurso humano, con metodología para organizar esa información. Hoy en día está organizada y sistematizada por el GRAI,
digamos, cuenta con reserva judicial, pero es para uso interno de los magistrados y de los Sí, macrocasos. yo solo quisiera Entonces, yo diría, aportar una cosa pequeña en el tema de los excombatientes y es lo que la jurisdicción o bueno, el Sistema Integral para la Paz busca es tratar de tener la mayor información posible, sobre todo para tomar acciones en pro de las víctimas y de contribuir a la reparación, a la no repetición. En ese sentido, los combatientes no siempre pueden reconocer en una primera instancia verdad y por ende aportar como tal, pues aportar a verdad, ¿no? Entonces pasa un caso en donde los combatientes pueden no reconocer verdad y no aportar. En esos casos pasan a la unidad de investigación acusación y en ese caso a la sección de ausencia de reconocimiento de verdad, en donde se hacen algunos escritos de acusación y se busca emitir una sentencia. Pero como les decía al inicio, como la jurisdicción busca que los combatientes o los comparecientes aporten la verdad, existe también un mecanismo que se llama el reconocimiento tardío, que puede darse incluso antes de que ellos o no salga una sentencia por la sección de ausencia de reconocimiento. Entonces, siempre se busca que a pesar de que no lo hagan en una primera instancia y no reconozcan verdad y por ende se vayan a la sección de ausencia y a la unidad de investigación, puede que se dé ese reconocimiento tardío y la jurisdicción también, digamos que digamos que agradece en parte ese aporte de verdad y por ende de búsqueda de personas y por ende también permite este reconocimiento tardío. Entonces, digamos que solamente como para decir que lo más importante es que pues, se aporte verdad en cualquiera de las instancias en donde el compareciente pueda hacerlo. Bueno, por acá en el chat, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, dice, me parece complicada esa afirmación de que un 90% de los cuerpos recuperados, que había dicho Eurides, que eran 4.000, y que afirmó esto, ha sido de aporte de los comparecientes. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de las víctimas y organizaciones? A esto le contesta Aldo Parra en el chat, que es previsible, pues los comparecientes saben en dónde enterraron cuerpos. En el caso de la VPD, pues creo que la mayor parte de los cuerpos recuperados proviene de los cementerios. En esa medida, no sé si se sostenga la afirmación. ¿Qué dice Eurides al respecto? No, eso lo dije yo, pero es que gran parte, pues, es que es una transitividad, ¿cierto? O sea, para poder llegar a un cementerio es porque hay detrás un aporte de información para saber que fueron sumados, inhumados los cuerpos en ese lado, ¿sí? O sea, básicamente ha sido triangulación de información, si bien los familiares también ayudan un montón, ¿cierto? Y es verdad, o sea, no solo los aportantes, lo que es una triangulación de información, pero cuando ya un aportante también aporta, pues tiene una mayor probabilidad o seguridad de que los cuerpos pueden estar ahí. Yo lo dije así digamos, como uno ve la cadena de información, que uno no solo se queda con una sola, muchas veces en una sola información para buscar en un sitio, sino que necesita la parte de tener triangulación de mayor de información porque es costoso, ¿no? Es muy costoso también la parte de la búsqueda, es demasiado costosa. Entonces siempre se busca con los recursos pocos que tenemos optimizar el, el hallazgos, ¿sí? De pronto lo dije mal, de pronto sí, no me voy a entender, digamos, pero yo digo, es que el aporte son grandes, es una triangulación de muchos, digamos, y ayuda a esa parte de subir las probabilidades en mayores casos, ¿sí? En ese tipo de aportes, ¿ok? Entonces, muchas veces aporta a la familia, pero también aporta al otro, aporta las noticias que dicen tal cosa de los periódicos de su época, de tantos cuerpos, entonces se empiezan uno a triangular información para ayudar a tener mayor exactitud. Bueno, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Podríamos seguir, de hecho, con este mismo tema vamos a seguir trabajando. Nosotros hemos estado en Hacemos Memoria pendientes de la búsqueda de personas desaparecidas, del acceso a la justicia, de la reparación, de la memoria. Y esta conversación que tuvimos hoy, vamos a editarla y montarla en los canales de redes sociales de Hacemos Memoria en YouTube. Les estaremos informando, los invitamos a leer nuestros trabajos periodísticos en hacemosmemoria.org
y continuaremos invitándolos a nuevas conversaciones. Así que les agradezco mucho a todos su participación y su presencia, sus preguntas. Eso por ahora.